El proceso de emancipación del hombre de una ideología mucho más teocentrista en la que Dios era el centro de las cosas y razón de ser, y el paso a una nueva visión más antropocentrista, en donde la esencia del ser humano cobró importancia, se conoce como los indicios de la modernidad. La modernidad debe entenderse como un proyecto hacia el progreso y hacia el avance en el que los hechos son continuos, pero asimismo generan una ruptura en el tiempo. Para entender un poco más en qué consistió todo este proceso de la época moderna, debemos tener en cuenta tres momentos históricos que han marcado el inicio de esta, hechos que se dieron entre el siglo XV y el siglo XX. Como primer momento histórico tenemos la Revolución Cultural, es decir, la aparición de nuevas formas de comunicación social con el surgimiento de la imprenta en el siglo XV, específicamente en el año 1440. Esta revolución le concedió mayor importancia al sistema escolar formal, provocando una expansión marcada de la alfabetización, elemento esencial de la ciudadanía. Con esto nació una nueva industria social, los diarios de información impresos. La comunicación escrita se convirtió entonces en el aspecto central del intercambio social y se empezó a llamar grupo de iletrados a aquellas personas portadoras de la cultura popular, entendida por los demás como reliquia del pasado y objeto de investigación por los folcloristas. En segundo lugar, tenemos la revolución política, una revolución que puso en marcha la pretensión de soberanía, la democracia política y la redistribución de las funciones estatales esenciales. Este momento histórico fue propiciado por la Revolución Francesa en las últimas décadas del siglo XVIII, específicamente de 1789 a 1799. Esta lucha buscaba abolir con la monarquía absoluta y la reclamación de la República Democrática, eliminando así las clases sociales del antiguo régimen. Es entonces cuando surge la clase burguesa con nuevas ideas liberales reflejadas en la Ilustración, en las que se estipularon tres principios fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. El Estado-nación se estructura y con la proclamación de los derechos humanos se brinda bienestar a la población. Por último, tenemos el tercer momento histórico con la revolución económica, es decir, la revolución industrial, culminada en las primeras décadas del siglo XIX, sobre 1840. Esta revolución estableció sistemas productivos mejorados que permitieron el triunfo de la nueva economía, la técnica al servicio del progreso. Una economía cuyo elemento central fue la instauración del capitalismo y la vinculación estrecha entre el desarrollo tecnológico y el proceso económico. Teniendo ya conocimiento de los tres momentos históricos que dieron inicio a la época moderna, surgen varias preguntas. ¿Es realmente la modernidad el camino hacia el progreso y el avance? Para entender un poco más estos cuestionamientos y tratar de darles respuesta, vamos a exponer el pensamiento de cuatro filósofos muy importantes. Tenemos primero a Karl Marx, quien enfocó su crítica hacia la revolución económica, es decir, la revolución industrial. En segundo lugar, tenemos a Max Horkheimer, él desarrolló la teoría crítica a la modernidad. Y finalmente, tenemos a Theodor Adorno, quien se enfocó en la cultura de masas, y Walter Benjamin, quien tocó el tema del arte. Karl Marx, filósofo alemán, nacido el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Reino de Prusia, la actual Alemania, enfocó su atención crítica en la revolución económica de la modernidad, la tan aclamada revolución industrial. Para Marx, la modernidad se suponía como el camino hacia el progreso, pero que, en realidad, terminaba siendo un progreso únicamente por y para la burguesía. Según él, debajo de esta clase se encuentra el proletariado, la clase obrera. Empecemos por lo esencial. Marx veía la modernidad desde dos perspectivas diferentes. La primera, una visión humanística, y la segunda, una visión meramente técnica. Desde esta segunda opción, la modernidad vislumbraba perfección y avance. El crecimiento de la técnica sobre el proceso productivo llevaba directamente al progreso, pero para él era mucho más importante el enfoque humanista de esta gran revolución económica. Es por esto que fundamentó su crítica desde esta posición. Marx ve la revolución económica como un sistema de explotación industrial, en el que se afecta la dignidad humana y los derechos humanos del obrero por causa del trabajo, gracias al protagonismo que mantiene la industria capital frente a la fuerza productiva del proletariado. La crítica marxista a la modernidad está basada en 8 conceptos claves. Primero, teoría práctica. Marx afirma que estos dos elementos son inseparables, la una no funciona sin la otra. La práctica no podría darse sin el pleno conocimiento de la teoría, y del mismo modo, la teoría no serviría de nada si no fuese por la práctica. Se dominan las dos para mantener un equilibrio. Segundo, materialismo dialéctico. Contrario al postulado de Hegel, en el que afirma que la humanidad vive en un constante proceso natural de evolución y que, del mismo modo, se evoluciona para ser mejor, Marx menciona que no hay un cambio evolutivo natural, sino que es el mismo hombre quien debe ir en busca de ese cambio. Además, que siempre no se avanza para ser mejor. En muchos casos, la evolución puede ser peor. Descompone el materialismo dialéctico en sus dos conceptos.
Por un lado, el materialismo hace referencia a la realidad, dejando el idealismo de lado. Las acciones siempre surgen después de una idea material, en la que dicha idea ha sido provocada por un espacio material primario. Luego está lo dialéctico, es decir, aquel pacto al que se ha llegado a través del diálogo después de actuar sobre el espacio material. Tercero, micro y macroestructura. Para Marx existe dentro de la estructura social dos componentes, la micro, que es el proletariado, la clase obrera, y la macro, referente a la burguesía y todo su poder. Entonces, el obrero debe generar primero cambio desde la microestructura para reincidir y cambiar la macroestructura. No deben esperar a que la vida cambie y las buenas cosas lleguen. Se deben generar cambios sustanciales a través de la acción. Cuarto, lucha de clases. El obrero no debe ceder ante la burguesía. A través de la dialéctica pueden lograr el dominio sobre la clase mayor y de este modo promover la igualdad. Para este fin, Marx plantea el Manifiesto Comunista, con el que busca incentivar al obrero para que surja y no siga oprimido por la gran industria. Durante la lucha de clases, la clase dominante siempre buscará hacer ver imposible el derrocamiento del poder, autoproclamándose superior a las demás. Alienación. Es el triunfo ideológico del capitalismo, en el que la ideología burguesa triunfa sobre la del proletariado. Se constituye una pérdida de identidad al hacer que el otro piense como yo quiero que piense, a alienarlo a nuevos modos de producción. Sexto, plusvalía. Es aquel valor adicional en la industria productiva, pero únicamente le pertenece a la clase burguesa, pues existe una gran diferencia entre la clase que pone el recurso productivo y la clase que pone la fuerza de trabajo. Aquí es donde se gesta la explotación al obrero. Séptimo, la propiedad privada y la propiedad pública. Para Marx, el capitalismo hace ver la propiedad como privada, perteneciente a una única persona, cuando la propiedad pública también debe entenderse como algo propio, evitando la competencia innecesaria. Es por esto que el comunismo asocia las funciones y relaciones sociales con el trabajo comunitario. Octavo, la familia. El trabajo es tan transversal que termina afectando el núcleo familiar. Las relaciones de trabajo también se gestan en la familia, satanizando el ocio y generando mayor fuerza productiva para algún fin común. Se pierden los valores y principios familiares para dar paso a los principios industriales de una revolución económica en curso. Pasamos entonces a Max Horkheimer, a mediados del siglo XX, filósofo alemán que nos habla de la teoría crítica. La denominación teoría crítica se utiliza, como se sabe, para referirse al grupo de filósofos, científicos sociales y teóricos de la cultura en torno a la Escuela de Frankfurt, especialmente a partir del momento en el que Horkheimer toma la dirección del mismo. Para entender un poco más la esencia de la teoría podemos partir de tres componentes. Primero, el enfoque cualitativo en la investigación dentro de la teoría crítica. Es decir, el mundo debe ser interpretado y no cuantificable. El estudio de la realidad se ve mediado por la práctica social, es decir, se trabaja con un método inductivo, de lo particular a lo general, porque el descubrimiento está en las percepciones e interpretaciones subjetivas. Segundo, la filosofía social en la teoría crítica. El destino del hombre debe ser interpretado desde la filosofía, es decir, desde el análisis de un contexto real, partiendo de elementos del marco social del hombre como el Estado, el derecho, la economía, la religión, entre otros. Con el uso de la filosofía social se busca llegar a un estado de raciocinio del mundo, pues la realidad no muestra por sí misma alguna imagen de superación. Y tercero, el materialismo dialéctico. Basándonos en lo planteado por Marx, la teoría crítica se construye a partir del presente histórico y se gesta en dos movimientos. El primero, desde la lejanía de la perspectiva teórica tradicional, es decir, lo contemplativo e idealista. Y segundo, desde la cercanía a los procesos sociales y representaciones colectivas de los grupos y las clases concretas. Es entonces la teoría crítica uno de los pensamientos predominantes en la Escuela de Frankfurt, y en la actualidad el interés por la base y superestructura social es uno de los conceptos filosóficos marxistas persistentes en gran parte de la teoría crítica contemporánea. Y finalmente están Theodor Adorno y Walter Benjamin a inicios del siglo XX, dos filósofos alemanes que centran su observación y crítica a dos aspectos causados por la modernidad y su incidencia en la cultura. Para entender mejor la cultura de masas debemos retomar de nuevo a Marx, pues desde su pensamiento, la sociedad es una estructura organizada de elementos. Esta organización consta de dos partes, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura se ve impulsada por las necesidades básicas del ser humano en la que las relaciones sociales están determinadas por los medios de producción. El ser humano no sería sociable si no existiesen las actividades de trabajo. Adicional a esto están las fuerzas productivas, aquella mano de obra que transforma la materia prima con un proceso de producción en busca del mejoramiento de la técnica. El trabajo es entonces transversal.
Ahora, una vez constituida la infraestructura, se da paso a la conformación de la superestructura, lo que Marx llama el paradigma social. De esta forma nace el control, el edificio jurídico que da paso a la conformación del Estado, las instituciones y las leyes. Por el control ejercido se generan nuevos fenómenos ideológicos, cambios en la infraestructura mental y las percepciones del ser humano. Es en este momento en que los modos de producción se transforman. Adorno toma este pensamiento de Marx y da explicación a lo que él llama el consumo cultural, otra de las consecuencias de la época moderna. Se debe entender la crítica de Adorno no desde su núcleo material, es decir, desde su carácter mercantilista como producto del capitalismo, sino desde su núcleo social, o sea, desde el mecanismo de aceptación aparentemente libre por parte de la sociedad frente a la coerción presentada por el sistema productivo que busca el dominio masivo. Este dominio se desarrolla con la manipulación de las necesidades en el individuo, donde se forma la infraestructura según Marx, necesidades que se calculan y estandarizan mediante la planificación de deseos y la fachada de libertad personal. Esta fachada adjudica en la mente del ser humano un repertorio de categorías y estructuras perceptivas y emocionales que representan el estado de evolución de la vida, desatando un empobrecimiento en la capacidad de autodecisión. La satisfacción se convierte entonces en el fundamento de lo que agrada, es decir, lo que debe ser consumido, sustituyendo así el concepto de espontaneidad, que para Adorno es el eje de una cultura de masas real, aquello que surge desde la sociedad misma y se transforma en base cultural. El término que acuña Adorno para presentar el estado actual es industria cultural, un concepto fomentado en la planificación de lo que se debe presentar a la sociedad, es decir, una cultura impuesta. No una cultura de masas, sino una cultura para las masas. Ya con este pensamiento crítico, Adorno y Horkheimer enfatizan en lo que es la industria del entretenimiento, y al decir industria, debe leerse en clave marxista. Para ellos, el fin único del entretenimiento es sustraer al individuo de su trabajo. ¿Pero por qué? Para Adorno, la industria del entretenimiento le expone al ser humano más trabajo desde la distracción y la diversión. El placer no debe costar esfuerzo intelectual, y el placer termina siendo el entretenimiento mismo, pues el individuo no piensa en su realidad y por lo tanto no se incentiva a cambiarla. Es por esto que el ocio se sataniza, para darle impulso a la explotación de la fuerza productiva. Además, la industria del entretenimiento crea la noción de éxito, como ilusión en el marco de la cultura de masas, afirmándole al individuo que el consumo lleva a la felicidad y el éxito termina siendo el resultado de un consumo bien hecho. Esta industria reproduce injusticias sociales con un falso estado de libertad. Yo puedo elegir qué consumir, pero no puedo elegir no consumir. El arte es algo que no podemos pasar por alto, pues en esta época moderna la concepción de arte sigue siendo un poco polémica. Para esto, Walter Benjamin enfocó su pensamiento crítico hacia el arte. Para él, la modernidad ha politizado el arte. Benjamin acuña un término muy particular, la reproductibilidad técnica para las masas, es decir, el arte deja de ser arte en el momento que su reproducción se masifica para generar consumo social. En pocas palabras, el arte pierde el aura de su fundamento, la energía que llevó a denominar eso realizado como arte. La ritualización de cualquier hecho es la clave para Benjamin, pues es este carácter ritual el que carga la razón de la concepción artística, la cultura popular precursora del arte. Cuando se reproduce el arte para las masas, este pierde autonomía y termina convirtiéndose en otro producto del capitalismo y la rentabilidad económica. Se profana la pureza del arte mismo. Es así como se concluye este corto recorrido por lo que ha sido el proyecto de la modernidad enfocado hacia el progreso, en la que grandes físicos Es así como se concluye este corto recorrido por lo que ha sido el proyecto de la modernidad enfocado hacia el progreso, en la que grandes filósofos han dispuesto su capacidad crítica para explicar algunos factores que a simple vista son indetectables. Solo quedan preguntas. ¿Cómo podría ser apreciada la modernidad en la actualidad? ¿Será hoy día la revolución digital el otro fundamento clave del proyecto hacia el progreso que plantea la modernidad?